El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Vamos, vamos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad las manos acogedoras de la salesiana, de la congregación salesiana, al frente de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el gobierno ha cursado la invitación para que los partidos de oposición y los demás grupos, me imagino, que pueden participar en esas discusiones, tanto empresariales como de sociedad civil, núcleos profesionales que puedan también estar representados en ese consejo para discutir las políticas y toda esa, diríamos, esa membresía que va a participar ahí, entre ellos los partidos políticos. ¿Sabe uno que lo que se va a discutir ahí, esas reformas, son cargas? La mayoría son cargas impositivas. Y uno sabe cómo reaccionan estas sociedades cuando, como se dice vulgarmente, la clavan con los impuestos. El gobierno va por reformas, pero la reforma más importante para el gobierno es la reforma fiscal. Porque antes de la reforma fiscal, usted puede hacer una reforma policial si no se van a mejorar los salarios a los niveles que se necesitan, pero tiene los recursos el Estado para enfrentar eso. Eso lo genera la política fiscal. El pacto eléctrico, la revisión para eso no es fácil, porque uno sabe el nivel de pérdida que tienen, por ejemplo, las distribuidoras del gobierno. Pero si exigen los empresarios que hay que hacer un pacto, primero un pacto eléctrico fiscal para ir a la fiscalidad, porque era lo que nosotros decíamos el día pasado aquí. ¿Cómo es posible que si usted se roban un dinero en tal sitio, se gasta un dinero en tal sitio, se hace boato, se hace fasto, se hace gastos innecesarios? Entonces, el que paga los impuestos, señores, rezonga, imagínate. Lo primero que dicen, no, pero yo no quiero que me carguen más impuestos para que lo dilapide. O lo hagan el Estado botín. O nombramientos, qué sé yo. Esas cosas molestan al que paga impuestos.
Entonces uno sabe que esas reformas, la reforma, por ejemplo, al sistema de agua, de distribución de agua, de consumo de agua, hay que pagar más. Entonces la gente, imagínense ustedes cuando le hablen de pagar el agua. La reforma educativa, uno sabe que también ahí hay sus inconvenientes, porque también hay un sector privado muy fuerte que influye en la educación también. Hay que ver qué cosas se van a reformar y cómo se va a reformar. Entonces los partidos políticos, uno sabe que tienen sus cálculos de riesgo político, porque no es verdad que un partido político de oposición, porque hay que ser realista en esto, no es verdad que va a cargar pesado, como se dice, echándose la culpa o la carga que le va a caer al gobierno, echársela encima a la oposición. Es verdad que el gobierno los invita para que no se diga que las cosas se van a hacer solas, pero la carga pesada, como se dice, la reciben los gobiernos son los que tienen que hacerle frente a la calle, a la ebriedad de la calle. Por eso decía yo el día pasado, ¿qué busca el gobierno? Callar o tratar de apaciguar los furores callejeros, invitando a los partidos opositores. O decirle, bueno, miren, si la calle explota, ustedes fueron los que nos impidieron que pasara esas cosas, porque ustedes fueron invitados y participaron del diálogo, pero es que los partidos políticos, los que están en la oposición, saben escurrir el bulto porque nadie se quiere echar esas culpas. Las culpas ajenas no se las quieren echar encima, hay que estar claro en eso. Pero el gobierno está invitando a esas discusiones. También el gobierno tiene un cálculo de riesgo político, porque invitar a un PLD que está hoy en justicia, acosado, como se dicen ellos que están acosados, que si se está haciendo una persecución selectiva. Bueno, hay que ver lo que va a pedir el PLD para estar en esas discusiones. Porque también decíamos nosotros ayer, bueno, en ese desfiladero que se lanza el PRM para invitar a un PLD que está manos arriba por la justicia. Ese desfiladero de la restauración, por ejemplo, de los derechos de Danilo Medina, por ejemplo, a que pueda retomar la calidad de candidato porque la Constitución sea modificada. Pero ese cálculo de riesgo, diríamos, está dispuesto a correrlo el gobierno, rehabilitando a Danilo Medina y su PLD. ¿Cómo reaccionaría la gente ante esas cosas? Porque una rehabilitación de Danilo Medina es, al mismo tiempo, una especie de borrón y cuenta nueva. Es admitir que el hombre no está en justicia, o que el gobierno diga, bueno, yo lo voy a rehabilitar, pero como quiera, le voy a llevar ante la justicia y esa justicia lo va a inhabilitar. Pero uno sabe cómo que se juegan las cosas en este país, que no hay forma de usted entender muchas veces a los políticos, porque una cosa es estando en la oposición y otra cosa es cuando están en los gobiernos. Ahí lo vimos el caso del Congreso ahora con la aprobación del estado de emergencia. Cuando el PRM estaba en la oposición abandonaban los hemiciclos. El propio Paliza se iba siendo senador. No, y eso, bueno, se la ponían en China, como se dicen, pero más por llamar la atención, porque no había fuerza para impedir que se aprobara el estado de emergencia, porque siempre lo sacaba a flote el gobierno de Danilo Medina. Pero había que oír aquellas voces disidentes del PRM, cómo era que se pronunciaban. Entonces, ahora están, como se dice, en la acera, o mejor dicho, en el otro lado del escritorio. Pero ese es el comportamiento de los políticos, y más en estos países, que viendo nosotros las críticas que se le han hecho a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández es un hombre que está hecho, como se dice, de un caparazón, de esos tipos de tortuga, porque ha demostrado ser un político al estilo Balaguer. A Joaquín Balaguer aquí no ha habido un funcionario público, un presidente de la República más vilipendiado que Balaguer, más insultado que Joaquín Balaguer.
Y Joaquín Balaguer no le hacía caso a eso, a menos que le ofendieran su familia o asuntos personales. Porque Balaguer sí sabía desmarcar la política de los asuntos familiares. Y fue tan marcadamente probado esa actitud de Balaguer, probada, que había que ver cómo eran los familiares de Balaguer. Esa gente no estaban en funciones públicas importantes, a menos que tal vez en el servicio exterior ya tenían algunos casos de familiares, ni siquiera familiares cercanos de Balaguer, familiares lejanos, podrían colocar en algún cargo diplomático, pero era muy difícil. Balaguer era muy exigente con esas cosas. Y no le gustaba ese nepotismo con asuntos familiares y supo desmarcarse de esas cosas. Esa es la pura verdad. Pero en el caso de su vida política, diríamos, su vida política y profesional, principalmente su vida política, porque Balaguer se dedicó toda la vida a la política. Fue abogado del Estado, creo, en Santiago, pero eso fue como menos de un año. Fueron meses, yo creo que ocupó ese cargo. Y maestro de una escuela normal en Santiago, pero Joaquín Balaguer, como profesional, actuó muy poco tiempo. Diríamos, como abogado, repito, abogado, creo que abogado del Estado era que le llamaban en esa época. Abogado del Estado, sí, no siempre se le ha llamado así, pero era como en Santiago, una representación regional. En el año 1928-29, porque mi papá me dijo que lo utilizó una vez, tuvo que ir a resolver unos asuntos ahí, mi padre, siendo Balaguer abogado eso, abogado del Estado, registrador abogado del Estado, creo que era así que se le llamaba. El asunto es que Balaguer fue un político que resistió todas esas andanadas opositoras que caían en la oprobio oposición. Leonel Fernández tiene ese mismo temperamento y no le hace caso a muchísimos críticos que son gente que no tienen ningún valor político, muchísimos medios de comunicación, gente que escribe un Twitter, otro que escribe en una columna de periódico, otros que son políticos, dicen ser políticos, pero como dice Leonel Fernández, no tengo con quién conceptualizar, y entonces eso molestó a muchísima gente, yo lo decía ayer. Ahora, se le ha criticado que hace 25 años Leonel Fernández dijo que él era partidario del procurador independiente y que ahora, de que el procurador independiente fuera realmente independiente, de ser escogido, nombrado por el Poder Ejecutivo, y que eso era una fuerza para la institucionalidad democrática, para el Estado de Derecho y todo eso. Bien, pero los políticos no pueden estar estatuados. Leonel Fernández no es un político estatuado, es decir, un político que dijo una cosa hace 25 años y tiene que ser eso mismo, porque hay cosas en política, hay que ser coherente, hemos dicho. Pero eso no quiere decir que las circunstancias no obliguen a tomar decisiones políticas. Como decía Joaquín Balaguer, en política las decisiones son hijas de las circunstancias. Entonces, estos señores lo que son es políticos 24 horas. Joaquín Balaguer fue político 24 horas, Leonel Fernández 24 horas. No podía ser un político estatuado como no lo era Balaguer, y Balaguer era un hombre coherente, porque en materia de decir trujillista, sí, Balaguer nunca negó que fue trujillista. Balaguer fue coherente. Que Balaguer era un político ni de derecha ni de izquierda, es un revolucionario moderado, yo he dicho. Porque Balaguer nombraba comunista en su gobierno y nombraba derechista en su gobierno. Todo no tenía preferencia por ideologías. Si le hacían bien el trabajo, ahí estaba Balaguer feliz. Y yo he citado muchísimos casos de personas que trabajaron con Balaguer siendo ideológicamente de extremo a extremo, con Joaquín Balaguer y con su gobierno, pero él no veía esas cosas.
Bien, entonces, como usted no es un político estatuado, Leonel Fernández se le criticó que dijo eso y que ahora tiene una posición distinta. Pero hay que ver a lo que se le está llamando independencia del Poder Judicial, principalmente de la Procuraduría General de la República. Y yo me quiero explicar por algunas cosas. Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2000 y luego que pasaron los hechos del 2001, 2000, que estuvo en justicia y lo gasearon y la policía lo maltrató, la policía, imagínense. Leonel Fernández estuvo hasta internado en una clínica por los problemas del gas, de los gases. Creo que fue en la puerta de un tribunal, algo así. Ahora, Leonel Fernández, en el 2004, cuando retornó al poder, dijo, señores, si hay algo que yo aprendí, fueron muchas malas mañas, aprendí mañas en el gobierno. ¿Por qué dijo eso Leonel Fernández? Por esa misma actitud que vio. Entonces, Leonel Fernández, cuando llegó al poder en el año 1996, llegó con menos experiencia que Luis Abinader al Estado. Porque Luis por lo menos viene de un hogar político, Luis Abinader, y además participó en la política y fue precandidato, igual que Leonel Fernández, al final fue precandidato, o candidato, mejor dicho, a la vice, con el profesor Juan Bosch. Y ahí es que comienza un Leonel Fernández más o menos a ver las cosas como político profesional, no un ideologizado, un joven con ideas de izquierda que leyó a Maquiavelo, pero no interpretó a Maquiavelo, el pragmatismo de Maquiavelo y esas cosas. Aliar, como hemos dicho, la astucia y la mala fe, esas cosas son típicas del político que ejerce el poder. Cuando Leonel Fernández salió del poder, entonces dijo, no, yo aprendí muchas malas, aprendí muchas mañas. ¿Por qué dijo eso? Repito, por esa experiencia que tuvo con el gobierno de Hipólito Mejía comenzando, que lo maltrató. Pero Leonel Fernández fue tan institucionalista, más que Luis Abinader, o similar a Luis Abinader. Pero fue tan institucionalista que se nombró una Suprema Corte de Justicia. Y no cogió un juez. Hubo un juez que se señaló como que era un juez del Partido de la Liberación Dominicana, pero era un hombre que Leonel Fernández en su vida lo había visto. Ni siquiera podía ser amigo de ese señor, porque ese era un señor, primero, de una sociedad económica y social tan alta, porque creo que era de los familiares de don Paíno Pichardo. Era el licenciado, el doctor Pichardo Fernández, no me acuerdo. Era un abogado prestigiosísimo que luego renunció y fue seleccionado, pero Leonel Fernández no escogió un juez, una Suprema Corte de Justicia, más importante que la Procuraduría General de la República, y no se hizo representar con nadie ahí. Pero ese era un Leonel que creía en la buena fe. Cuando aprendió las mañas del Estado y de aprender lo que es aplicar el pragmatismo de Maquiavelo, entonces el hombre dijo que aprendió mañas. Cuando retorna al poder, entonces, no es el Leonel que ha expresado lo mismo que dicen ahora sus críticos, de que él quería que los procuradores no lo nombrara el presidente. No, lo primero que él hizo fue nombrar a su procurador. ¿Y por qué lo nombraba? Para eso, para evitar los problemas que pasó. Y así pasó con la Suprema Corte de Justicia, porque en este país está prohibido, como decía mi amigo Fon Bernal, está prohibido fuñirse, como dicen, para no decir la palabra más dura, más vulgar. Entonces, Leonel Fernández dijo esa expresión allá. Ahora está invocando el artículo 170 de la Constitución de la República, que dice que hay autonomía presupuestaria, autonomía administrativa y autonomía funcional de la Procuraduría General de la República, y que no se necesita reformar la Constitución porque ya la Constitución prevé eso. Para unos críticos han señalado que todavía eso no es suficiente.
Porque si lo nombra el presidente puede nombrar a una gente que entonces es una gente de él. Bueno, entonces usted tiene que nombrar a funcionarios que sean funcionarios serios y que actúen con seriedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los políticos tienen que actuar tal vez así o cambiar? Porque es que es el mismo medio político que obliga, esta selva política. Por ejemplo, en el año 2000 hay algo, 2003 o 2002, no recuerdo, hubo un caso, dos casos que los resolvió el presidente de la República, que era Hipólito Mejía, llamando al fiscal del distrito. Mire, no me interrogue ese señor Pellerano, del banco, no recuerdo, el banco mercantil, qué sé yo. Estaba en justicia y el fiscal intentó interrogarlo. No, sáqueme ese señor de ahí, sáquemelo del expediente. Oigan cómo era que hablaba el presidente de la República. Un caso también con el caso del señor Pepe Goyco. Ese fue otro caso. Un caso que lo incriminaba por daños grandes contra el Estado. Por una tarjeta, una cosa. ¿Y qué le hicieron? Bueno, ponle que es un caso de simple policía, una cosa de esa. Y el fiscal le cambió. Y le cambió de tal forma que, bueno, se diluyó ese juicio. Es decir, ese era el comportamiento del presidente de la República. Cuando Leonel Fernández viene al poder, llama al fiscal también, a Hernández Peguero, pero ahí le gustó, a la gente del PRM le gustaba eso, o a algunos críticos de Leonel Fernández. Leonel Fernández llamó a Hernández Peguero, mire, no me interrogue ese señor ahí. A Hipólito Mejía, que no lo interrogaran cuando el caso Quirino. Entonces, esa influencia que tienen los presidentes, bueno, eso es dañino, y es verdad que es dañino. No lo hemos visto públicamente en Luis Abinader, pero vamos a analizar si realmente la independencia judicial es independencia judicial ahora, en tiempo de doña Miriam. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a hablar de la independencia judicial. Bueno, la independencia judicial y la institucionalidad democrática. La decisión del presidente Luis Abinader de nombrar a la señora Miriam Germán se ha interpretado como una verdadera independencia judicial. Porque doña Miriam actúa sin tener bandería política. Y es verdad que Leonel Fernández, por ejemplo, y Danilo Medina, antecesores del presidente Abinader, nombraron políticos. Pero ¿llevaron gente a la justicia por corrupción? Sí, llevaron gente por corrupción. Pero los jueces decidieron otras cosas. Me voy a explicar. Cuando Hernández Peguero fue
titular de la Fiscalía. Repito, Leonel le llamó para el caso de Hipólito Mejía, siendo presidente. Pero yo recuerdo que se llevó el caso de los invernaderos, la prevaricación. Fueron imputados muchísima gente ahí, incluyendo al señor Eligio Jaques y comparte. Fueron llevados a juicio por esa prevaricación de los invernaderos que fueron otorgados y se lo auto otorgaron los propios funcionarios y se perdieron piezas de otros porque hubo invernaderos que se los repartieron como si fueran carne, como dicen, vaca muerta, y fue un desastre. Entonces esas cosas que incluso nos investigó lo de España, que después vimos hace meses que vimos el caso de un diario español que reflejó el desorden económico de esas coimas, con esos 150 millones de dólares que costaron esos invernaderos y el Merca Santo Domingo y todo eso que no se investigó en ese caso. En el 2004 eso no se investigó. Pero ese caso de los invernaderos se llevó a juicio. ¿Y qué pasó? Vino un juez, lo despachó y dijo que no había prevaricación, que no había intervención de beneficio ni lucro de los propios funcionarios y eso se murió, el expediente de los invernaderos y del Merca Santo Domingo. Se murió. Entonces dijimos que los 2 primeros años para el gobierno de Leonel Fernández le era difícil con un Congreso que tenía el PLD, el Partido Revolucionario, que había ganado en el 2002 toda esa cantidad de senadores. Imagínense, un senador tenía el PLD. Entonces, con ese Congreso, hasta el 2006, el gobierno estaba atado. Pero vino la reforma constitucional y se contempló en ese artículo 170 lo que era la independencia judicial. Bueno, Leonel Fernández arguye eso y dice que no es necesario que se modifique la Constitución para eso. Por tanto, habrá resistencia a esa posición o a esa ponencia cuando se hagan en la reforma por parte de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Ahora, ¿qué tan independientes son los fiscales? Bueno, se habla de que no son independientes, pero la fiscal del distrito no la ha podido quitar. ¿Y por qué no la pueden quitar? Porque está protegida por ese artículo 170 de la Constitución de la República. Y los demás fiscales no lo quitan. Miriam Germán pudo haber tal vez señalado, bueno, no me interesa tener ahí a Camacho, porque Camacho viene y Berenice, por ejemplo, vienen de la época de Yanalán, Rodríguez, pero no lo pueden quitar. Eso tiene que ser por cosas flagrantes y delitos y qué sé yo, fallas muy evidentes, incapacidad, qué sé yo, y entonces, bueno, que haya que separarlo del cargo, pero nadie puede remover esos fiscales de ahí. Es decir, eso es parte de la independencia judicial. Ahora, decía yo el día pasado, ¿qué tan independiente es la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, que hay casos que no lo investigan? Porque hay una ralentización, hemos dicho nosotros, de los juicios, 3 o 4 juicios, que caminan lentamente y que incluso la misma Procuraduría se ha visto impedida, no ha podido presentar las pruebas más concluyentes y todo, y ha tenido que pedir prórroga, y se ve como que hay una especie de resistencia por parte de la misma autoridad superior del gobierno con respecto a las posiciones de esa fiscalía. Porque esa fiscalía, yo no entiendo, como he dicho 1000 veces aquí, por qué la querella de participación ciudadana que está depositada en la Procuraduría General de la República, porque esa querella no camina. Pero es que esa querella va contra Danilo Medina y su grupo más íntimo y sentido y de sentida amistad. ¿Por qué no camina esa querella? Vaya usted a saber. Yo he dicho, el gobierno que tiene esa querella parada. Porque incluso los abogados, un abogado fue contratado por el gobierno, el que representa a la Fundación Masada.
Participación Ciudadana no se atreve a reclamarla, que fue quien la llevó la querella, no la reclaman. Se convierte en participación charlatana. Entonces, esa querella no camina. ¿Por qué no camina? Hay un interés de alguien para que eso no camine. Ahí se muere la independencia judicial. Ese nuevo ciclo de la historia política contemporánea, eso es lo que se vende. Pero esa realidad está ahí. La visita sorpresa. Un organismo del gobierno, la administrativa, la dirección administrativa del ministerio administrativo, ha señalado, un viceministro señaló que hubo 61 mil millones de pesos perdidos o malgastados en las visitas sorpresa. La Procuraduría pidió una información, no se la sirven y tenemos un año. ¿Por qué pasa ahí? ¿Por qué esos juicios están ralentizados? Pasan esas cosas. La justicia ha podido determinar qué pasa en un paraíso fiscal, qué pasa con los testaferratos, con las cuentas cifradas, esos bienes escondidos, qué sé yo. Ha podido determinar todo eso. Tiene los recursos. Hasta ahora, doña Miriam no ha gritado por recursos. Bien, excelente, porque tiene autonomía presupuestaria. Ojalá esté cumpliendo con todo eso. Pero levanta sospecha que, por ejemplo, en el caso Medusa, señores, si están presos los principales responsables de ese caso, léase, Jean Alain Rodríguez, que fue el Procurador General de la República, ¿por qué todo el que tuvo relaciones comerciales con esa administración no ha sido investigado? Por ejemplo, si yo ando con un delincuente, es decir, un tipo que trafica drogas, que tiene asesinatos encima, que tiene atracos, y yo soy amigo de esa persona y aparezco en el celular de esa persona, aparecen conversaciones mías o relaciones mías con ese capo. Las autoridades, cuando detienen a ese capo, lo primero que rastrean todo eso, y seguro que me van a llamar a mí. Mire, Manuel Fermín, usted aparece aquí conversando con este señor, aparece bailando en una mesa ahí, están bebiendo tragos juntos, usted aparece que él le señaló tal cosa, que le invitó a un agasajo, o le regaló tal cosa, o le exigió que usted le llevara tal cosa y que le iba a pagar. O sea, alguna relación. Me investigan. Pues bien, el caso Medusa era para que la Procuraduría General de la República, independientemente del cargo que tiene el señor ministro de la Presidencia, fuera investigado. Es decir, ¿cómo es posible que una relación tan comprometedora como la del ministro de la Presidencia, que fue su compañía, que construyó un objeto de delito o un cuerpo de delito que es esa cárcel, y que no ha sido investigado, pero ha sido separado de su cargo, por lo menos como una especie de, mira, por asunto de decencia política. Mire, vamos a poner una renuncia o vamos a pedir una licencia sin disfrute de salario, porque señores, por un caso tal vez menos grave que fue el caso de Faña, a Faña lo pusieron fuera de circulación por un caso de una denuncia de abuso sexual. Pero esto también es una denuncia de participación. No vamos a decir que el ministro haya participado en nada ilegal, pero por lo menos debió ser objeto de una investigación profunda como relacionado con ese capo o con ese malhechor, porque la acusación que le imputan es de asociación de malhechores, pero no se ha investigado. La Procuraduría General de la República, como si tuviera miedo a investigar, no ha investigado ese caso. Entonces, yo cuestiono la independencia judicial. Ahí llevo 3 casos, visita sorpresa, tengo el caso de Joao Santana y la querella esa que está depositada en la justicia, pero no la mueven. ¿Quién maneja esos hilos? Porque no hay independencia judicial. Entonces,
el caso Catalina. El caso Catalina es para que esa Procuraduría, nada más por lo que se ha señalado, es para que investiguen eso, pero eso no se ha investigado. Ni se investigan si hay auditoría, si la auditoría, qué pasó con el asunto de la Cámara de Cuentas anteriores, las auditorías que hicieron, si sirven, si no sirven, si son dañadas, acrede. No sabemos nada. Los consorciados de Odebrecht, ¿qué hicieron? ¿Se beneficiaron de los sobreprecios? ¿Qué pasó? Que el expresidente Medina pidió una rebaja de 300 millones de dólares. ¿Qué sabía de sobreprecio en Catalina? Unos codinombres ahí que aparecen muchísima gente cobrando dinero que le pagó la empresa Odebrecht, que le pagó, y nadie sabe quiénes son, tampoco se han investigado. Entonces, la independencia judicial, entonces parece que tiene sus limitaciones. Y eso es lo que estamos realmente preocupados, porque yo digo, esa ralentización es producto de que pueden haber manos ocultas, pueden haber ciertas pizarras que anuncien un stop, decir no perseguir, no molestar, no, como dicen en la puerta de los hoteles, de las habitaciones, no molestar. Entonces, si usted le ponen ese letrerito ahí, usted ni siquiera toca en la puerta de esa habitación. Entonces, esas cosas ponen a uno como a pensar que a pesar de que doña Miriam es una dama que está jugando un papel importante, un rol de fiscal independiente, sin ataduras, pero uno tiene derecho a dudar de esas, diríamos, esas flojeras, porque es que son tan evidentes que uno dice, pero ¿y cómo es posible que Danilo Medina, a esta altura de juego, por ejemplo, no sea preguntado, investigado, ni siquiera investigado, consultado? Mire, señor expresidente de la República, usted, sus cuñados han tenido participación en eventos que nosotros hemos estado investigando, que son altamente preocupantes. Mire, hemos tenido que congelarle una cuenta a uno de sus cuñados por más de 3.000 millones de pesos. Aquí tenemos 2 hermanos suyos. Hay más casos que involucran familiares cercanos a usted, que a usted mismo le involucran con cosas, por ejemplo, ese caso de las visitas sorpresa, el caso de Joao Santana, pero que ni siquiera para conversar se ha llamado a Danilo Medina. Entonces esas cosas mantienen, porque el caso, por ejemplo, Hernández Peguero, cuando Hernández Peguero llamó a Hipólito Mejía para investigarlo por el caso de Quirino, ¿por qué lo llamaban a Hipólito Mejía? Bueno, porque Hipólito Mejía, como presidente de la República, fue quien ascendió a este señor, sabiendo quién era, porque ya había sido advertido por el propio ministro de las Fuerzas Armadas, ya le había advertido quién era la persona a que se estaba ascendiendo de rango y qué participación tenía ese señor. Y por qué se le estaba haciendo una pista, por qué autorizó Hipólito Mejía a hacer una pista para aterrizar aviones en Elías Piña, y por qué ese helicóptero que él compró, lo compró el asistente de jefe de la avanzada del presidente de Hipólito Mejía, y por qué ese helicóptero aparecía allí en el hangar donde estaba el helicóptero del presidente de la República. Todas esas evidencias obligaban a que se investigara a Hipólito Mejía en el caso de ese señor. Pero era lo más lógico que se hiciera eso. Y cuando vino el juicio del remolino, el remolino del juicio y Quirino como trasfondo, aquel famoso juicio del doctor Marino Vinicio Castillo por difamación e injuria que fue sometido. En ese juicio a Hipólito Mejía se le invitó a que fuera a ser interrogado y él tuvo que ir bajo una condición especial de que, bueno, el juicio se cerró, se hizo a puerta cerrada.
Pero él fue invitado, porque si tiene alguna relación, bueno, pues lo más lógico es que lo inviten. Pero en este caso, Danilo Medina no han ido ni siquiera a su casa. El fiscal, la fiscalía no ha pedido nada, absolutamente nada, porque Danilo Medina parece como si estuviera limpio. Está limpio, libre de advertencias. Y repito, las evidencias son de que él tenía conocimiento como presidente de la República, o él no fue que repartió el dinero de los 61,000 millones de pesos de la visita sorpresa. Fue personalmente Danilo Medina que lo entregó, entonces él debe saber cuál era el origen de ese dinero, de dónde procedía, presupuestariamente de dónde venía, y qué mecanismo se utilizaba para repartir ese dinero, porque usted no puede manejar los bienes públicos como si fuera una especie de festín o de estado botín. Pero hay esa resistencia y no se sabe nada. Por tanto, yo llego a mis conclusiones de que realmente la independencia judicial todavía sigue siendo influenciada por las manos del poder. Influye para que no se conozcan todas las cosas que hay que conocer, para que tengamos una verdadera institucionalización democrática de la justicia. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, entonces, cerramos con ese comentario, esa parte de la independencia judicial, que se ha vendido como un nuevo ciclo, señalo, repito, pero que ha tenido esa suerte de resistencia, ya que hay que decir una resistencia victoriosa por parte de esta gente que no han logrado evadir la justicia un año. Y no hay forma de que le lleguen por lo menos a entrevistarlo. No sabemos nada, con casos gravísimos de corrupción y que deben ser aclarados. Pagos, 21,000, qué sé yo cuántos millones, 55,000 millones, esos pagos de asfalto, esas cosas tienen que investigarse. Educación, fíjense cómo señalaba, educación, 300, qué sé yo cuántos millones. Obra pública no ha dicho nada, la herencia, no sabemos nada y uno sabe que pasó muchísimas cosas, pero la justicia está, o por lo menos la Procuraduría General de la República lo que tiene apenas son 4 o 5 casos en un año.
Y si fuera así, si fuera porque los casos que se llevan a la justicia, se llevan casos de personas que no tienen que ver con partidos, ni que el gobierno, no importa que sean funcionarios, van presos. Si hay un fiscal aquí, se llama Jean Alain Rodríguez, fue el fiscal, diríamos, el más independiente. Si es por esas pruebas, fue Jean Alain, que metió preso a todos sus compañeros del comité político del PLD, funcionarios llevados allí de todos los partidos y a todo el mundo. Ahí fueron 14 gente que fueron gente de primer nivel, funcionarios y exfuncionarios y gente de todo el nivel, incluso un ministro como Temístocles Montaz, el vicario. Temístocles Montaz era ministro de Economía, preso. Es decir, si es por esas evidencias, Miriam Germán es una niña de cuna al lado de Jean Alain Rodríguez. Pero ¿y dónde terminaba esa cosa? Todo ese juego dentro del juego, toda esa tramoya y todo ese relajo, que miren con todo lo que hubo. Entonces hay que tener cuidado con esas pruebas de independencia judicial hasta que no sean concluyentes esto, porque repito, un juez manda una medida de coerción distinta y eso ahí mismo se arruina todo. Entonces, independencia judicial. ¿Qué funciona? Lo que funciona es la cancelación del que intente robar, eso está muy bien, o el que haga daño a la administración pública. El presidente de la República hoy le canceló el nombramiento a un señor, al director de embellecimiento público, de embellecimiento de carretera y cosas de eso. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque hubo una denuncia de que ese señor tuvo un mal comportamiento, nepotismo, irregularidades, y lo separó del cargo. Es mejor separarlo antes que juzgarlo por corrupción. Es mejor separarlo cuando hay una denuncia, pero los presidentes, he dicho yo aquí, incluyendo a Balaguer, usted iba y le decía, presidente, fulano está haciendo cosas malas, inconducta, tráigame las pruebas, y se molestaban por eso. Todos los presidentes se molestan. Ojalá el señor Luis Abinader no se moleste y está dando pruebas de que lo cancelan. Pero es mejor cancelarlo antes de que hagan el daño, o que roben, o que hagan el daño al Estado. Yo creo que eso es correcto, que el presidente hay un intento de no separado del cargo. Porque es peor, repito, después juzgarlo. Porque de una vez vienen las alegaciones de persecución política, como lo hemos dicho, el sofisma de la persecución política. Eso que hizo el presidente está muy bien, y así que hay que hacer, porque los presidentes aquí, repito, usted no le puede ya decir nada, por una vez, tráigame las pruebas, y entonces ahí se quedaba el corrupto, se quedaba ahí, entonces terminaban los gobiernos vencidos por los corruptos. Y la justicia sin hacer nada. Entonces así no vamos para ningún lado. Bueno, ayer yo me adelanté porque sabía que iba a venir esa respuesta de la gobernación del Banco Central. El Banco Central hoy, el gobernador primero anunció una buena noticia de lo que le llaman los derechos especiales de giro. Esos son esos recursos que aporta el Fondo Monetario Internacional a los países miembros. Le toca un porcentaje, República Dominicana le toca un porcentaje de un 0.1, pero esos son 457 millones de derechos especiales de giro que son activos, pero no es moneda de cambio. Usted no puede pagar deuda, el gobierno no puede coger eso y pagar una deuda, o no puede coger para gastarlo, ni invertirlo, ni nada. Eso es un dinero, eso es un activo. Y el banco lo deposita en la reserva, qué sé yo, y eso es un activo que sube las divisas, la cantidad de divisas que tiene el país, las reservas, sirven para subir la reserva, para estabilizar la moneda, para darle fortaleza a la economía nacional, etcétera, etcétera. Entonces esos 457.56 se convierten en 649.05 millones de dólares, porque eso tiene un valor de 1.80 y algo, cada valor, cada derecho especial, cada DEC, como le llaman, derecho especial de giro. Entonces, esos son, como dijimos, para fortalecer la confianza y estabilizar tasas de cambio, señalaba el
el gobernador. Entonces sube la reserva, sube el porcentaje que exige el Fondo Monetario, más de un 10%, está en un 14% la reserva, 12,000 y pico de millones de dólares, y entonces son 7 puntos, casi 8 meses de importaciones, cuando el fondo exige 3 meses. Imagínense, la economía está súper respaldada. Ahora, yo decía ayer, señores, sobre lo que dijo el presidente Leonel Fernández, el gobernador tiene que... No era el gobernador que tenía tampoco que hablar, sino ahí hay un ministro de Hacienda, que ¿cómo es? De Economía. Esa gente cuando eran opositores, Leonel Fernández decía cualquier cosita, inmediatamente salían como gallitos de pelea, ahora no dicen nada. Se quedaron calladitos y son tan cínicos, digo yo, porque eso fue un cinismo. Miren, fue el periodismo a indagar cuál es la opinión de ustedes a este discurso. Nosotros no oímos ese discurso. Y además estábamos muy ocupados, tenemos demasiado trabajo. Es decir, ahí habló un Zacateca, ahí no habló nadie. Leonel Fernández es un salta para atrás, como dice. Eso es un batracio, eso no, ¿para qué hacerle caso a eso? Y antes tan críticos que eran con Leonel Fernández. Pero ahora no quisieron hablar. Entonces, el gobernador del Banco Central, que es un técnico, y como no tiene bandería política, yo quiero compartir con ustedes esos minutos donde él respondió, como yo le había dicho, que iba a responder así, porque uno visita las ruedas de prensa. Eri, si tú eres tan amable, ponme el corto ahí del gobernador. En lo referente a la afirmación realizada de que la recuperación que actualmente exhibe la economía dominicana constituye un rebote estadístico, considero oportuno resaltar que el Banco Central ha realizado al menos 3 ruedas de prensa en las que ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo de prepandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis. Esto así con el objetivo de aislar debidamente el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria al alterar la base de comparación en 2020, evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación económica. Conforme a los datos más recientes, la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento, acumulando un incremento del Producto Interno Bruto en términos reales de 13.3% durante enero-junio del 2021. Este resultado ha permitido revisar al alza las perspectivas de crecimiento interanual para el cierre del 2021, que sería de 2 dígitos, es decir, de 10% o más, tal y como anuncié en la pasada rueda de prensa, siendo este uno de los desempeños más notables de América Latina. Cabe destacar que esta proyección es similar a la realizada por algunos bancos internacionales como Banco of America, así como analistas de fondos de inversión externos. En efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del Producto Interno Bruto Real al cierre del 2021 sería superior al del 2019, prepandémico, en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. Si se compara el desempeño económico del semestre enero-junio 2021 con igual periodo de 2019,
el nivel de actividad económica resulta ser de 3.7% superior. Este resultado es sumamente notable y debería de ser apreciado como una muestra fehaciente de la resiliencia de la economía dominicana, que una vez más demuestra que sabe levantarse de los periodos de... El gobernador, precisamente por lo que nosotros decíamos ayer, decía, bueno, es que a todas las ruedas de prensa que yo voy, porque nos invitan a los comunicadores y periodistas y técnicos de la materia, les invitan a esa rueda de prensa y yo tengo años asistiendo a esa rueda de prensa y en este año todas las ruedas de prensa que se han hecho, el gobernador y el informe que se rinde, se hacen esas comparaciones, como él señaló, y yo lo decía ayer, se hacen las comparaciones, mejor dicho, lo decía, no lo leí ayer. Esas comparaciones con el año 19 porque se interpretó eso mismo que señalaba el presidente Fernández, de que era lo ideal referirlo o confrontarlo con la realidad del 19 y no con la del 20, porque lo del 20 fue una caída, bueno, pero el banco dijo que cayó 29, menos 29% cayó el Producto Interno Bruto en abril del año 2020, algo que fue desastroso, bueno, paralizado el país. Pero yo creo que las informaciones que ha brindado la gobernación del Banco Central es fidelísima, y lo dice él, bueno, los organismos internacionales han tenido que avalar eso. Saludamos que Valdés haya respondido, no como político, porque Valdés es un hombre con independencia política, hay que decirlo responsablemente, un hombre del banco, criado profesionalmente en el banco, como hemos señalado nosotros. Ahora, lo penoso es que Economía, el ministro de Economía y ese grupo no se callaran y actuaran como el avestruz, como se dice, y entonces... No oímos con un cinismo increíble, no oímos a ese señor, no le pusimos atención a ese discurso y además estamos muy ocupados. O sea que no, porque a que lo oyen, a Leonel Fernández lo van a oír cuando vayan al diálogo de la reforma, si es que él va a Leonel Fernández y expone, a que lo oyen ahí. Entonces esas cosas, esas actitudes no ayudan a los mismos funcionarios del gobierno que están en áreas específicas como es el de Economía, porque por lo menos Valdés tiene la responsabilidad por su tiempo de trabajo y por su experiencia y su respeto, y su bien ganado prestigio, pero tiene que responder como un verdadero técnico. Y eso es lo que ha hecho Valdés. Bien, gracias por su... Bueno, antes de irme, debo recordarle la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica en el blog la pregunta, más brumas para el viaje. Lea al doctor Castillo. Gracias y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.